Bien, pues en este segundo ejemplo retomo también otro de los ejemplos que habíamos puesto inicialmente en el primer vídeo. Os recuerdo que venía dada la función que va de R2 en R2 de la siguiente manera: e elevado a x por coseno de y, e elevado a x seno de y. Ya hemos visto en el primer vídeo que esta función no es globalmente invertible en R2, ya que esta función no es inyectiva en R2, pero sin embargo sí sabíamos que es localmente invertible en cada xy de R2, pues podíamos tomar un entorno apropiado en el cual, al restringir la función f a ese entorno, sí que podíamos demostrar que era inyectiva. Bien, ahora la historia está, igual que en el ejemplo anterior, del vídeo anterior, en comprobar si somos capaces de probar que f es localmente invertible en cada punto de R2 sin tener que recurrir a la definición de la inyectividad en R2. Entonces, para ello, una vez más, vamos a recurrir al teorema de la función inversa, que me dice que si yo cojo la matriz jacobiana de la función f en un cierto punto y consigo demostrar que su determinante es distinto de cero, entonces f es localmente invertible en ese punto. De este modo, calculo la matriz jacobiana de nuestra función f. Como ya sabéis, pues nada, derivamos aquí, con respecto a x me quedará e elevado a x coseno y con respecto a y menos e elevado a x seno. Esto lo colocamos en la primera fila. Exactamente igual en la segunda fila con la segunda componente, derivamos esta función con respecto a x y con respecto a y y lo colocamos en sus correspondientes sitios, calculamos determinante y nos quedará e elevado a 2x por coseno cuadrado más e elevado a 2x seno cuadrado. Podéis sacar factor común e elevado a 2x, coseno cuadrado más seno cuadrado de y, ya sabéis que vale 1, y por tanto el determinante nos queda que vale e elevado a 2x y e elevado a 2x es distinto de 0, independientemente de lo que valgan tanto la x como la y. Es decir, que este determinante es distinto de 0 para cualquier punto xy de R2 y como consecuencia, por el teorema de la función inversa, lo que sé es que mi función es localmente invertible para cualquier punto de R2. Además, si nos preguntamos de qué clase va a ser la función inversa local, pues lo único que tenemos que fijarnos es en de qué clase es nuestra función f. La f es de clase c infinito en todo R2 y como consecuencia el teorema también me asegura que la inversa local es de clase c infinito en, bueno, pues en el dominio. Bien, siguiente paso. Una vez que ya tenemos claro que es localmente invertible en cada punto y que lo podemos asegurar por el teorema de la función inversa, lo que vamos a hacer ahora es restringir el dominio de la función a este conjunto, al conjunto A de los x y en R2 tales que la x es cualquier valor e y está en 0, 2pi. Recordad que aquí sí que hemos visto que cuando nos restringimos a A, que la función f sí es inyectiva y por tanto que es globalmente invertible en A. Aquí, repito, podemos considerar la inversa sin ningún problema, podéis iros al primer vídeo, ejemplo 2, y lo que quiero es, una vez que sé que esa inversa va a existir, desde f de a hasta a, pues quiero determinarla de forma explícita. Bien, para ello, pues exactamente igual que lo hemos hecho en el caso anterior. Tenemos nuestra función f, definida como e elevado a x coseno y elevado a x seno. Esta es una función que depende de x e y, que voy a denotar como u, que es la primera función componente de f. La segunda función componente la voy a denotar como v, de modo que tenemos que u es igual a x e elevado a x coseno y que v es igual a e elevado a x por seno. Ahora lo que me interesa es despejar la x y la y en términos de u y v. Para ello, pues si nos fijamos, si hacemos la división de b entre a, que es lo que hemos hecho aquí, pues b entre a me quedará, al dividir e elevado a x y elevado a x lo cancelamos, y seno entre coseno es la tangente de y, o sea que v partido por u es la tangente de y. Y como consecuencia, y será el arco tangente de v partido por u, siempre que nuestra u nos esté cancelando, en cuyo caso no estaría bien definido,
y además suponemos que v es mayor o igual que 0, es decir, que nos estamos moviendo dentro del primer cuadrante. Esto lo podemos hacer sin pérdida de generalidad. Por otra parte, vamos a hacer la siguiente combinación que ya hemos utilizado anteriormente, que es la primera ecuación, la ecuación a la elevo al cuadrado y le sumo b al cuadrado. De este modo, cuando cojo este término, lo elevo al cuadrado y le sumo este al cuadrado, pues me queda u cuadrado más v cuadrado. Hacemos lo mismo en los términos de la derecha y obtenemos e elevado a 2x. De modo que, si quiero despejar la x, pues lo que tendré que hacer es aplicar logaritmos neperianos. Y me quedará que el logaritmo neperiano de u cuadrado más v cuadrado es igual a 2x y como consecuencia x es igual a 1/2 del logaritmo de u cuadrado más v cuadrado. Eso sí, siendo uv distinto de 0, 0, pero no hay problema ya que habíamos supuesto que la v era estrictamente positiva. Bien, de este modo, si tomamos el subconjunto B como los uv de R2 tales que u es mayor que 0 y v mayor o igual que 0, que proviene de aquí, lo que tenemos es que la inversa viene dada como f a la menos 1 de uv igual a, pues aquí tendremos que poner la x una vez escrita en términos de u y v, que nos ha salido 1/2 logaritmo de u cuadrado más v cuadrado, y aquí pondremos la y en términos de u y v, que es el arco tangente de v partido por u. Con eso ya hemos calculado de forma explícita nuestra función inversa local. Ahora lo que queremos, igual que en el ejemplo anterior, es calcular la matriz jacobiana de la función inversa de dos formas. Forma 1, pues directamente os cogéis, como tenemos de forma explícita, la f a la menos 1, pues le calculamos su matriz jacobiana. Si la calculáis, pues podéis comprobar que nos debe salir todo esto. Os animo a que echéis la cuenta para que vayáis cogiendo práctica. Por otra parte, ¿cómo la podemos comprobar de otra manera? Pues haciendo uso de la tercera observación que hemos visto después del teorema de la función inversa, que me decía, si quieres calcular la matriz jacobiana de la función inversa, lo que tienes que hacer es calcularte la matriz jacobiana de tu función original, de tu función f, y una vez que tienes esa matriz, le calculas su inversa. Bien, la matriz jacobiana de la función f ya la hemos calculado, nos salía todo esto. Si le hacéis su inversa, podéis comprobar que os debe salir esta matriz. ¿Vale? Os animo de nuevo a que echéis la cuenta y calculéis la función inversa de la matriz jacobiana. Una vez que os sale todo esto de aquí, pues bueno, es fácil comprobar que como u es igual a e elevada a x coseno i, v es igual a e elevada a x por seno de i y u cuadrado más v cuadrado es igual a e elevada a 2x, sustituyendo nos queda, por ejemplo, este numerador, e elevada a x coseno, eso vale u. Y en el denominador tengo e elevado a 2x. E elevado a 2x acabamos de ver que es u cuadrado más v cuadrado. Pues de ese modo me sale el primer término de aquí. Y con los demás pues tenéis que hacer exactamente lo mismo y finalmente podéis comprobar que efectivamente da igual la forma en la que calculemos la matriz jacobiana, que si no nos hemos equivocado pues nos debe salir exactamente lo mismo. Y con esto terminaríamos este segundo ejemplo.